Sí lo están viendo, ¿verdad, Diana? Sí, ingeniero, eso estamos viendo en su pantalla. Perfecto, entonces en este momento iniciamos. Gracias amigos nuevamente por conectarse. Tema de esta noche, reglamento de la ley Bitcoin en El Salvador. Tenemos que un borrador, un documento que está siendo puesto a consulta, ¿no? Para que todos aquellos que estén involucrados en el tema de regulación de Bitcoin, sistema financiero, etcétera, puedan aportar sus opiniones acerca de ello. Y es interesante porque todo esto que está encerrado en este reglamento es experimental, es nuevo, no se ha hecho en ningún país, no se ha hecho en ningún país. Esto es algo que se va a hacer por primera vez en nuestro país, El Salvador, y es interesante ver cómo es que se va a acoplar, ¿no? Todas estas reglamentaciones que los países que quieran tener una moneda, una criptomoneda como de curso legal tienen que cumplir sí o sí para poder funcionar a nivel internacional. Bueno, recordemos que hay unas normas contra el lavado de dinero que se deben de cumplir si usted quiere poder hacer transacciones con otros países a nivel financiero. Eso no se puede obviar porque si no usted automáticamente cae en una lista negra de aquellos países o paraísos financieros con los cuales no se puede realizar transacciones. Entonces, interesante porque teníamos esta duda y con el reglamento creo que nos queda un poco más claro. Bueno, primero tenemos ahí el artículo 5. Voy a pedir que Diana les comparta, por favor. Diana, compártelo los dos documentos PDF que están en el sitio web del BCR para que los amigos puedan ubicarse. Recuerden, esto es una propuesta, no es definitorio todavía. Hay que esperar, según lo que han dicho algunos diputados, pues esto podría salir después de la entrada en vigencia. La aprobación del reglamento podría estar para después de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin, que es el 7 de septiembre. Pero de todos modos hay que empezarlo a analizar y nosotros como contadores, sobre todo lo que tiene que ver en materia de lavado de dinero, es importante que le pongamos atención. Bien, entremos entonces de lleno ya, artículo 5. Artículo 5, ustedes pueden ver ahí cómo el cumplimiento de la ley contra el lavado de lavado de dinero y activos se mantiene, ¿no? O sea que toda la reglamentación que nosotros ya conocemos se va a mantener en el caso del Bitcoin y no se va a obviar. Voy a presentarles, quiero ver si tengo por aquí, aquí está. Aquí tenemos el documento compilado, dice que incluye proyectos de normas técnicas para facilitar la aplicación de la ley Bitcoin en El Salvador. Recuerden que esto es lo que nos interesa. El reglamento lo va a hacer el BCR porque así dice la ley. Y nosotros vamos a tener que dar cumplimiento en la medida que operemos transacciones en Bitcoin. Entonces, es todo lo que se necesita. El reglamento que va a dar el BCR, porque ellos van a ser, es la entidad designada para poderlo regular. Un Bitcoin regulado, algunos que estén tal vez viéndonos de fuera o que son fan de esta criptomoneda, pues ya les va a encender todas las alertas. No se puede regular el Bitcoin. Bueno, eso es lo que vamos a ver aquí. El artículo 5, bueno, tiene una serie son aproximadamente, creo que como 50 artículos, son 56 artículos. Esto está siendo, por supuesto, puede variar en los próximos días de acuerdo a las observaciones que se le hagan, pero básicamente lo que nos está diciendo es, nos define aquí toda la terminología y llegamos al artículo 5, que es el que quiero que lean. Vean. Artículo 5. Yo solamente voy a ir comentando. Por supuesto que no soy un experto en el tema, no soy abogado, mucho menos, y lo que yo diga aquí, lo que yo pueda emitir, es una simple opinión, ¿no? Finalmente, pues, serán los abogados, serán en la práctica que vamos a establecer exactamente cómo es que va a ser regulado esta normativa. Así que yo solamente voy a dar mi opinión, voy a dar lectura a un par de artículos y haciendo esa aclaración, pues continuamos con el webinar. Artículo 5, obligaciones específicas aplicables a los modelos de negocio. Este artículo yo lo estaba ahí resaltando porque nos da toda la regulación de aquellas entidades, cómo debe de funcionar si quieren operar con el Bitcoin. Recuerden que la ley nos dice que va a haber una convertibilidad automática de Bitcoin a dólar. ¿Esto qué quiere decir? Que es el Banco Central el que
tiene que soportar esas operaciones en dólares. Y por supuesto, si hay que van a haber, por supuesto, entidades privadas que van a estar interesadas en meterse en este negocio de las casas de cambio, por ejemplo, que van a existir definitivamente. Se recuerdan muchos cuando teníamos el colón, había toda una economía en relación a estas casas de cambio, ¿no? Entonces, estas casas de cambio, estos exchanges o estas wallets tienen que mantener obligatoriamente la convertibilidad a dólares, porque es lo que dijo el presidente, de que uno iba a estar obligado a aceptar el Bitcoin, pero no a recibirlo. Y eso como es, que cuando tú recibes el Bitcoin en tu wallet, lo puedes convertir directamente a dólar. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que la volatilidad, la alta volatilidad del Bitcoin, que en este momento debe estar arriba de $45,000, el cambio a dólar del Bitcoin, si ustedes van y lo consultan en Google, lo van a hallar. Entonces, no se ve afectada a las personas por esa volatilidad. El objetivo es que tú inmediatamente recibes algún pago en Bitcoin, lo conviertas a dólares y así puedes resguardarlo de cualquier volatilidad a la baja del Bitcoin. Por supuesto que el Bitcoin también está subiendo todo el tiempo. En el último webinar que hicimos estaba abajo de $35,000 y hoy está costando $45,000. Eso ya son $10,000 de diferencia. O sea que ha subido aproximadamente un 30%. Si tú hubieras invertido en el último webinar que hicimos $100, probablemente en ese momento tendrías aproximadamente $130 en tu wallet. Por supuesto, si tú lo pasas a dólares, ahí ya no te cargan ese saldo a favor. Pero también puede pasar lo contrario, que es que disminuye el valor y perder con eso tu valor monetario de dólar. Entonces, ese juego que se va a dar debe de estar contemplado en la ley y esto es lo que se reglamenta en esta propuesta que está haciendo el BCR. Algo interesante que nos dice aquí es que, vean esto, en el literal D, este es el que quería resaltar. Por supuesto, no vamos a ir punto por punto porque sería muy largo, pero esto sí es interesante porque nos está diciendo que hay que dar cumplimiento a todo lo dispuesto en la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos y su reglamento y otras regulaciones e instructivos relacionados a la materia de aplicación nacional. O sea que si alguien quiere venir a nuestro país a invertir en Bitcoin o quiere abrir una cuenta, porque ya vamos a ver eso, la custodia del Bitcoin, en qué consiste, tendría que darse el cumplimiento a todas estas normas. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, aquí mismo está aclarado. Son medidas de gestión y enfoque basado en riesgo, trazabilidad y remisión de informaciones de los clientes, debida diligencia con el cliente, debida diligencia de personas expuestas políticamente, mitigación de nuevas tecnologías, monitoreo, controles y reporte de transferencias electrónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está detallado aquí. O sea que va a ser bien difícil que aquí pueda entrar. Por supuesto, esto es para aquellas wallets y falta definir que yo entiendo que sí se va a poder, pues uno va a poder usar cualquier wallet internacional, pero las wallets que quieran operar a nivel nacional y que quieran tener la facilidad de la convertibilidad automática a dólares inmediata, tendrían que apegarse a este reglamento y tendrían que apegarse a las disposiciones del BCR. Por supuesto, hay cientos de otras billeteras que uno podría utilizar, pero sin la convertibilidad a dólares. Esa es la diferencia, ¿no? O sea que si uno quiere tener esa facilidad o esa ventaja de poder resguardarse en ese dólar que va a estar resguardado en esa wallet que operan bajo este reglamento, tiene que usar las wallets, digámoslo así, nacionales. Entonces, pero esas wallets tienen que cumplir toda la reglamentación contra el lavado de dinero y activos. Esto es interesante porque esto va en contra de todo lo que el Bitcoin representa para muchas personas, ¿no? Se supone que es libertad, se supone que es anonimato, se supone que es la imposibilidad de que te puedan confiscar tus fondos y todo eso, si se hace a través de las wallets nacionales o wallets que operan bajo este reglamento, no existiría en cuanto al Bitcoin. Así que todos aquellos que están entusiasmados en venir aquí, a que aquí fuera un paraíso sin regulaciones del Bitcoin, pues eso va a ser bien difícil que suceda. Esto es si tú quieres la convertibilidad a dólares, por supuesto.
Espero que ese punto se entienda correctamente. Bien, lo segundo, bueno, ya tratamos el artículo 5. Algo bien interesante es el artículo 16, la custodia del Bitcoin. ¿Qué quiere decir custodia del Bitcoin? Esto, estimados, no es más que, para ponerlo en términos entendibles, es pues cómo van a funcionar los bancos de Bitcoin. ¿Cómo es eso posible? Puede tener el Bitcoin bancos, es algo raro, ¿no? Lo que sucede es que ya lo vimos y ahí voy a pedir que Diana nos comparta los enlaces de los últimos videos de YouTube que hicimos, Diana, del Bitcoin, para que ustedes puedan entender más o menos cómo funciona el blockchain. El blockchain es algo que está distribuido, es algo que no está centralizado, que no pertenece a una organización, etcétera, etcétera, todo lo que describimos ahí. Y sin embargo, hay bancos de Bitcoin. Ya existen a nivel internacional. Estos bancos, básicamente lo que funciona es, vayan por favor y vean ese video que hicimos, sobre todo el último, en el que explicamos la parte de criptografía de Bitcoin, de la blockchain, y cómo tú lo que al final conservas son unas claves públicas, claves privadas. Entonces, lo que consiste esta custodia del Bitcoin es que tú puedas depositar tu clave privada en un tercero para que él te la resguarde, para que él te la custodie. Entonces, esto no es más que un banco de Bitcoin y está regulado a través, en esta propuesta lo podemos ver, y tiene todas estas características. Van a perdonar que la diapositiva, pues hoy no me dio mucho tiempo para poderla elaborar como siempre la hacemos gráficamente, pues esta vez he dejado puro texto, pero es lo que me dio el tiempo, así que lo dejé así. Bueno, aquí tenemos toda la regulación. Algo interesante es el punto E, que es las comisiones aplicadas por el proveedor de servicios de custodia de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente van a existir comisiones, estimados, sino de qué van a vivir estas empresas. Y, por supuesto, esperaríamos que las comisiones sean un poco más bajas a las comisiones que normalmente nos aplican actualmente en el sistema financiero, que tienden a ser bien altas. Por ejemplo, cuando tú vendes con tarjeta, se carga una comisión de entre el 5% promedio por la venta. Es decir, si yo vendo, en el caso de nosotros Contaportable, vendemos software, si yo vendo un software con tarjeta de crédito, a mí esa tarjeta de crédito me cobra el 5%. Entonces, esperaríamos que las comisiones en Bitcoin sean un poco más económicas. Eso es lo que se esperaría, ¿no? Porque si no, ¿para qué voy a usar yo entonces el Bitcoin? Mejor me quedo usando dólar y usando todo el sistema de tarjetas de crédito, tarjetas de débito que ya existe. Entonces, bueno, esto es algo interesante de saber, ¿no? También, obviamente, van a haber comisiones para retiro en los cajeros ATM de Bitcoin. Va a haber toda una red de cajeros. Entonces, esto también la ley, el reglamento lo norma y también van a haber comisiones, estimado. Eso no se puede evitar. Lo otro interesante, el artículo 18 nos dice, el artículo 18 de este reglamento, recuerden, esto es una propuesta, no está ahí en firme, lo vamos a ver para que ustedes puedan examinarlo. El artículo 18 de este documento nos está diciendo, básicamente nos está diciendo que el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia y el Banco Central tienen libre acceso a toda tu información que tú poseas en tu wallet. Información de transacciones, información de destinatarios de operaciones, información relacionada a los montos, información relacionada a tu identificación. Todo eso está y va a estar, mejor dicho, controlado por estas tres instituciones que son el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y la Superintendencia del Sistema Financiero. Esto está aquí en el artículo 18. Dice exactamente, se lo voy a leer para que ustedes lo vean, lo entiendan un poco mejor. La entidad financiera debe asegurar que la plataforma electrónica de la billetera digital permita la convertibilidad de Bitcoin a dólares y de dólares a Bitcoin, ya lo dijimos. La plataforma electrónica para la billetera digital deberá permitir, oiga bien, al Banco Central y a la Superintendencia y al Ministerio de Hacienda el acceso de forma inmediata y cuando sea requerida a toda la información relacionada con las operaciones realizadas, tanto de forma individual como de forma conjunta. Esto que nos está diciendo que ellos, por aquello también de que se hablaba
acerca de qué iba a pasar, la gente iba a evadir impuestos. Pues aquí está el Ministerio de Hacienda, estimados, metiendo mano en tus cuentas de Bitcoin, ¿no? Eso no va a suceder de que vas a poder evadir eh, impuestos con estas plataformas, con esta wallet. No lo podrías hacer porque el Ministerio de Hacienda tendría acceso a petición, por supuesto. Esto tendría que haber, imagino, esto es igual a cómo funciona el sistema financiero. Entonces, por supuesto, tiene que haber alguna investigación, tiene que haber, no tengo exactamente el procedimiento jurídico que se sigue para eso, pero imagino que debe haber alguna autorización de un juez para hacerlo, porque dice a petición del Ministerio de Hacienda, a petición del BCR y de la superintendencia. Entonces, es interesante saberlo porque no se va a poder evadir impuestos ahí. Para aquellos que somos contadores y estamos pensando que esto iba a ser una gran evasión, no se puede. Entonces, es interesante ver cómo todo ese mundo libre del Bitcoin va cayendo en estas regulaciones y toda esa libertad, todo eso que parecía apetecible, ¿no? Para los anarquistas, los que no quieren ser controlados, los que quieren ser, no ser sujetos de regulación de los entes nacionales, de los países, etcétera. Al momento en que el Bitcoin entra a ser parte de una economía nacional a través de declararse como una moneda de curso legal, está obligada a cumplir todos los mismos requerimientos que se cumple con otras monedas de curso legal. Entonces, interesante para que lo tomemos en cuenta, ¿no? No es así como se había pensado, sino que va a ser algo regulado. Ok, vamos a lo siguiente porque son varios puntos, no me quiero tardar mucho. Voy a ir avanzando. El cobro de comisiones, ya lo habíamos dicho. En el artículo 20 nos habla acerca de cómo las entidades que se dediquen a hacer wallets o a mantener custodia de bitcoins tienen que informar públicamente y trimestralmente para que sea de conocimiento público todas las comisiones y montos, monto y porcentaje que se cobrarán por los servicios que ofrezcan. Es decir, que sí al final van a haber comisiones, obviamente que tienen que haber, porque si no, ¿de qué van a vivir estas empresas? Pero yo esperaría que fueran menores a las comisiones que normalmente tiene el sistema financiero. Eso quiere decir que definitivamente, pues hay muchos servicios asociados. O sea, si tú, normalmente lo que yo más pienso que pudieran haber, pues te puedes imaginar, el ejemplo más práctico que se me viene en este momento es los ATM. Es decir, los ATM hacen todo un esfuerzo por recoger los dólares, ponerlos en un cajero, mantener todo el sistema en línea de los cajeros electrónicos y dispensarte los dólares en el momento que tú lo querrás. Entonces, obviamente eso tiene un costo, estimados, tiene una comisión de por medio. Entonces, por supuesto que debe existir. No hay comisiones, tal vez lo que se había dicho en un inicio de que no había comisiones, se refiere a que no hay comisiones en esa Lightning Network, que fue otro webinar que hicimos. Creo que no lo hemos subido a YouTube, pero yo luego se los pongo, donde explicábamos qué era la Lightning Network, que era, eso es una red paralela al blockchain que funciona y que permite que no existan comisiones en los intercambios, pero por supuesto que por todos los otros servicios y por todas estas plataformas que se van a instaurar en nuestro país, eso tiene un costo y al final sí van a cobrar comisiones por esos servicios. Son los servicios que están alrededor de todo esto, ¿no? A esas sí va, de alguna manera van a tener que ser financiadas. Así que, y el artículo 20 de esta propuesta nos está hablando de ello y cómo deben de ser de conocimiento para los clientes de estas empresas que se dediquen a estas empresas, a esta función, a esta economía del Bitcoin. Ok, artículo 22, el registro de custodia. Esto es interesante. ¿Qué estamos hablando cuando decimos custodia? Pues estamos hablando de bancos, estamos hablando de que tú, para aquellos que ya tienen algún Bitcoin, tal vez lo hemos comprado en una de estas casas de cambio, en estos exchanges como Coinbase, como Binance y otras que hay en el mercado. Entonces es prácticamente lo mismo aquí, solo que ahora van a estar afincadas en nuestro país, van a tener una personalidad jurídica en nuestro país estas instituciones y van a tener que someterse a toda la reglamentación que el BCR les imponga. Y esto es lo que nos está hablando el artículo 22, registros de custodia. Las entidades, dice, se lo voy a leer textual, las entidades que contraten el servicio de custodia
deberán asegurar que estos lleven un registro a nombre de cada cliente correspondiente a su derecho sobre los bitcoins, consignando en tiempo real en dicho registro cualquier movimiento que se realice siguiendo las instrucciones de sus clientes. Sus procedimientos internos garantizarán que cualquier movimiento que afecte al registro de los bitcoins queda reflejado en una operación debidamente consignada en el registro de posiciones del cliente. Ok, ¿qué quiere decir eso? Bueno, son bancos, estimado, es como una cuenta bancaria de Bitcoin. Falta ver que esto no me queda claro a mí todavía, por ejemplo, cómo se va a asentar todas estas operaciones luego en el blockchain. Es importante que vayan y vean el video del blockchain, porque aquí no voy a explicar nada de eso. Recuerden que ese es un registro externo distribuido que está en muchas computadoras alrededor del mundo y tarda, lo decíamos en nuestro webinar que hicimos sobre eso, tarda aproximadamente entre 5 a 10 minutos que cada operación se asiente. Entonces, falta porque no está claro. Imagino yo que se va a hacer a través de la Lightning Network, que sí permite estas operaciones en tiempo real, porque vean aquí lo que dice, consignando en tiempo real. Entonces, falta ver esa parte técnica, pero entendería yo pues que al final todo esto tiene que asentarse en la blockchain, porque si no, ¿cómo se va a dar, cómo nosotros vamos a poder confiar en todo este sistema financiero de Bitcoin, ¿no? Entonces es interesante, son dudas que van surgiendo en el camino. Ok, también algo interesante que está en ese artículo 20, que era lo que se hablaba un poco anteriormente, ¿no? Con el Bitcoin, se decía de que esto permitía que nadie te pudiera quitar tu dinero, así se decía. Pero siendo que el Bitcoin entra a formar parte de la economía de un país, siendo declarada moneda de curso legal, pues entonces entra al sistema financiero regulado por ese país, por ese ente nacional, y entonces sí es sujeto de embargo, es lo que nos está diciendo el artículo 20, o es lo que yo puedo interpretar, podría estar equivocado, pero vean ustedes lo que dicen. Cuando proceda el sujeto obligado a las presentes normas, oiga, ¿quién es el sujeto obligado a las presentes normas? Los que prestan el servicio de custodia de Bitcoin, es decir, los bancos de Bitcoin. Facilitará el ejercicio de los derechos asociados a los Bitcoin. Facilitará el ejercicio de los derechos asociados a los Bitcoin. Algún abogado que esté por ahí que me aclare este punto, si no se trata de embargo sobre algún otro tipo de ejecución, ¿no? Sobre los fondos en Bitcoin que pueda tener una persona natural. Dice, cualquier hecho que pueda crear o modificar los derechos del cliente se consignará en el registro de posiciones del cliente lo antes posible. Falta, solo es una especulación que yo estoy diciendo en este momento. Hay que leer todo ese artículo para darle más contexto, pero es lo que yo entendería, ¿no? Obviamente, si está en un ente regulado por el gobierno, pues ellos pueden disponer en cualquier momento de aplicar algún embargo, de aplicar alguna cuota alimenticia o qué sé yo, sobre esos fondos. Entonces, ¿cómo se podría proteger a aquellos que no quieren caer en esta regulación? Bueno, entonces tienen que usar una wallet que no esté regulada por el gobierno de El Salvador. ¿Cuál es la desventaja de tener una wallet que no esté regulada por el gobierno de El Salvador? Es que no hay convertibilidad a dólares inmediata. Creo que ese va a ser el gancho de el gobierno para que la gente use estas wallets reguladas. Y sobre todo la wallet del gobierno. La wallet, la Chivo App, pues no hemos oído nada más acerca de ella, salvo lo que dijo el presidente hace un mes, más de un mes aproximadamente, pero entendería yo que el gobierno también va a tener su wallet que funcione bajo estos términos, pero también cualquier privado puede venir y poner su wallet si se somete a este reglamento para que funcione con la convertibilidad a dólares. Ahí está la clave. Ese es el gancho que el gobierno va a utilizar para que aquellos que quieran prestar sus servicios se sometan a esta regulación. Bien, artículo 29. Esto es interesante, el punto E. Vea, esto deben de prestar atención porque creo yo, y en los últimos días hemos tenido, por ejemplo, no sé qué ha sucedido con nuestro país, pero están quizás aprovechando este contexto del Bitcoin, de la entrada en vigencia de esta ley, etcétera. Se está aprovechando para hacer mucha estafa en nuestro país. Parece que los hackers internacionales han puesto los ojos sobre nuestro país
Y bueno, pues estamos siendo constantemente bombardeados con llamadas en las cuales nos piden datos personales, nos piden contraseñas, nos piden información, que llenemos algún formulario en línea y son estafas, ¿no? Entonces, en el caso del Bitcoin, esto es todavía más grave porque tu dinero va a estar soportado a través de estas claves que se tienen que guardar muy bien y se tienen que manejar muy bien. Y sucede mucho, ¿no? En el mundo del Bitcoin, que si a ti se te olvida la clave, porque se te olvidó, porque la anotaste en algún lugar y no la recordás, pues entonces pierdes tu dinero. Y esto es así. De hecho, hay algunas personas que hablan de millones de Bitcoin perdidos de esa forma, que nunca más se van a poder recuperar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos está aclarando aquí? El artículo 29, que aquellos agentes económicos que se dediquen al resguardo de Bitcoin, a la custodia de Bitcoin, a la implementación de wallets, tienen que advertir, y sobre todo a los usuarios, que en caso de pérdida de las claves, no se podrá acceder al saldo de su cuenta y no habrá forma de restablecer o recuperar la contraseña. Esto sí es diferente en cuanto al sistema financiero actual. Es decir, si a mí se me olvida la clave de mi banca en línea, pues yo en algún determinado momento podría ir a la sucursal de ese banco y solicitar que me asignen una nueva clave. Pero según lo que nos está diciendo este reglamento, pues no se podría. Habría que ver esto cómo se aplica ya en la realidad, pues podría estar asociado a un correo electrónico, etcétera. Pero sí es así en el mundo del Bitcoin. Si se te olvida la clave, no hay forma de recuperarla. Y si tú la das a otra persona, o sea, si das tu clave porque te la sacaron por medio de la estafa, perdes toda tu plata. Entonces hay que ser sumamente cuidadosos porque en estos casos sí nos estamos jugando pues todos los fondos que tenemos ahí. Bueno, aquí hay una serie más de información, voy avanzando ya por el tiempo. Entramos al artículo 39, que es el capítulo del cumplimiento de las leyes contra la prevención de lavado de dinero y activos, de compra de armamento y de armas de destrucción masiva, algo así, dice ahí. Ok, entonces, definitivamente se cumplen todas la reglamentación que ya existe para el sistema financiero normal, ¿no? Entonces, incluso aquí están los puntos que deben de cumplirse, ahí está en la propuesta de ese reglamento, ahí están. Y bueno, pues aquí hay reportes, incluso van a ver estos reportes de operaciones irregulares o sospechosas. Esto es interesante porque hubo un presidente en nuestro país que a través de uno de estos reportes fue juzgado y enjuiciado, ¿no? Si ustedes lo recuerdan. Entonces, por aquellos que creían que los políticos iban a poder evadir, ¿no?, todos los controles de regulación contra lavado de dinero y activos, pues no va a ser así, porque aquellos que quieran trabajar bajo las wallets que ya dijimos reguladas por el gobierno, pues no lo podrían hacer porque cumplen todas las disposiciones normales de lavado de dinero y de activos, de la ley de lavado de dinero y de activos, y todas las disposiciones legales, y entre esos están los reportes de operaciones irregulares y sospechosas. Ok, bueno, ahí está, voy a avanzar porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. Artículo 43, debida diligencia. La debida diligencia nos está hablando ahí de cómo se va a hacer la identificación digital. Bueno, esto ya funciona en nuestro país, ya uno puede abrir una cuenta electrónica sin necesidad de ir a un banco. Esto ya se puede hacer, lo hace y si uno lo hace, baja la app, ¿no? En el caso el que yo tuve la oportunidad de abrir una cuenta digital de esta forma, pues te pide todo tu identificación biométrica, foto de tu rostro, foto de tu DUI, etc. Entonces lo mismo va a funcionar para estas cuentas de Bitcoin o wallet. Vas a tener que identificarte, y aquí lo está diciendo, literalmente dice así: la identificación digital se realizará por medios electrónicos sustitutivos de la presencia física, porque obvio, no vas a poder ir a ningún lado a abrir tu cuenta. Tal vez los operadores de Bitcoin en El Salvador, pues algunos tengan alguna oficina física, pero la idea es que todo se haga electrónicamente. Entonces, van a haber medios sustitutivos electrónicos para poderte identificar. Y eso incluye, pues, procesos de autenticación, como dice aquí, biométricos.
es decir, tu rostro, pues ya es ahora bien sabido que las computadoras te pueden identificar tu rostro, ¿no? De hecho, nuestros celulares funcionan y tienen esos, la mayoría, pues un celular de gama media, pues tiene el identificador biométrico de la huella dactilar y el rostro. Entonces eso se va a ser usado para identificarte. El escaneo del documento único de identidad, la geolocalización, es decir, es posible que tengas que estar en el país para poder abrir una cuenta de esta. Si estás fuera no se puede hacer. Y de hecho, así funciona con la aplicación Stripe. Yo se la envié a unos familiares que tengo fuera del país y no lo pudieron abrir. Tienen que estar localmente en El Salvador para poderlo hacer. Reconocimiento de dirección IP, etcétera, entre otras técnicas rigurosas o métodos tecnológicos alternativos que sean almacenables y no manipulables. O sea que nos está diciendo que toda esta información va a ser almacenada con el objetivo de identificar todas las operaciones que yo haga a través de estas plataformas. Y bueno, pues voy avanzando porque si no, no voy a terminar. Artículo 50, trazabilidad de operaciones. Esto es interesante. Nos está hablando ya de que las operaciones mayores de $1,000 van a tener que cumplir unas disposiciones que están en la ley que da cumplimiento a los requisitos del GAFI, en los cuales se debe de hacer una identificación más precisa de qué son esas operaciones. Y vean ustedes, dice, voy a leer la parte última. Retener y transmitir información requerida sobre el originador y el beneficiario, asociada con las transferencias con Bitcoin para identificar y reportar transacciones sospechosas y tomar acciones de congelamiento y prohibir transacciones con personas y entidades designadas. Es decir, todo esto del GAFI tiene que ver, o sea, hay personas en listas negras, ¿no?, que no pueden realizar operaciones a través del sistema financiero porque han sido pues marcadas de esa forma. Entonces también no lo van a poder hacer en estas wallets, no lo van a poder hacer a través de estos bancos de Bitcoin o fondos en custodia de Bitcoin porque estarían apegados a las leyes de lavado contra dinero, lavado del dinero y activos. Así que interesante. Y los montos que sean mayores a $1,000 tienen que incluso incluir, creo que si lo puse aquí, aquí nos está dando todas las cosas, todos los elementos que debe incluir ese reporte, que debe ser el nombre, la dirección del cliente, identificación, cantidad del Bitcoin. Pero vean ustedes, en las que son mayores de $1,000, incluso hay que poner, esto es interesante, el hash de la transacción de Bitcoin. Esto lo vimos en el webinar. ¿Qué es el hash? ¿En qué consiste? Y esto sobre todo permite una trazabilidad en el blockchain. Entonces debe de ponerse el hash. Esto es interesante porque haría bien difícil que se hagan operaciones ilícitas a través de esas plataformas. No se podría, y además sería totalmente trazable, ¿no? Historial de transacciones relevantes, información de inicio de sesión, direcciones IP, información de dispositivo móvil, email. Email es el identificador único de los celulares. Y bueno, otra información de perfil público en línea, etcétera. O sea que definitivamente que estamos viendo con este reglamento, y les voy a poner al final porque ahí están unos formatos que deben de llenarse. Están al final. Este documento ya se lo compartió Diana ahí en los comentarios para que ustedes lo puedan bajar. Aquí están los control de denuncias e inconformidades. Bueno, aquí hay los formularios para personalidades importantes, etcétera. Todo esto ustedes lo pueden ver ahí. Aquí están las operaciones que son mayores a $1,000, cómo debe ser el formato. Entonces estamos viendo que al final, estimados, este reglamento lo que trata es de regular el Bitcoin para que dé cumplimiento a todas estas normas de lavado de dinero y activos que no puedan darse a través de estas plataformas.